Ok chicos, buenas tardes. Vamos entonces a entrar en material del tercer corte. Este primer tema, que vale 20%, va a ser interpolación. ¿Qué es la interpolación? La interpolación es la obtención de nuevos puntos partiendo del conocimiento de un conjunto discreto de puntos. Es decir, yo tengo por ejemplo esta tabla y yo quiero saber qué puntos pudieran haber intermedios entre estos puntos. Entonces, para eso me va a servir, o para eso voy a aplicar la interpolación. Perdón, para saber qué puntos intermedios pudieran haber entonces en esos puntos que me están dando de esta tabla. En el material que tienen de PDF yo les dejo, están unos ejercicios resueltos y cada uno de los métodos que vamos a ver para este tema de interpolación. Entonces, un primer ejercicio que tienen allí les dice calcular la tabla de diferencias divididas finitas con los siguientes datos. Son estos datos que tienen ustedes acá, que se les copia acá, y le dicen que utilizar la información de dicha tabla para construir el polinomio de interpolación de Newton. Es decir, yo voy a calcular unos puntos, o los puntos, como les decía, que están intermedio entre estos puntos que me están dando, y voy a utilizar luego esa información de la tabla para construir el polinomio de interpolación de Newton. Ya vamos a ver, este tema es bastante fácil y va a ser largo dependiendo de la cantidad de puntos que se le den para hacer las interpolaciones. Pero no es muy complicado, solo que como siempre le he dicho, tienen que llevar el orden, tratar de no perder el ritmo para que no se despisten y entonces puedan cometer algún error. Entonces, partiendo de esta tabla entonces, vamos a hacer la interpolación y después construir el polinomio que me están pidiendo. ¿Qué es lo primero que voy a hacer? Ustedes van a ahorrar, por comodidad, esa tabla que se la dan allí en forma horizontal, ustedes la pueden convertir a vertical para que vean de forma más fácil lo que se va a hacer. Fíjense, este primer término va a ser 0, 1, 2 y 3, que tienen aquí 3 puntos, digamos. Bueno, obviando el 0, que tienen 4 puntos, pero empezando, este sería el x sub 0, x sub 1, x sub 2 y x sub 3. Y y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. Empezando de esta manera. Una vez entonces ustedes hagan esta tablita de manera vertical, van a aplicar las formulitas que tienen allí en el material que se les proporciona. Entonces, guiándose por esas formulitas que tienen allí en ese material, fíjense que ustedes lo primero que hacen es tomar estos dos puntos, el punto de x de 0 y el punto en 1. Entonces vamos a hacer y2 menos y1 entre x2 menos x1. Esto es lo que nosotros de aquí vamos a partir nosotros para todos los cálculos que nosotros vamos a ir haciendo para conseguir esos puntos que me están pidiendo. De esta formulita, y2 menos y1 entre x2 menos x1. En este caso, bueno, no será y2 ni y1, pongo y2 porque es 1 y 2, pero sería en este caso y sub 1 menos y sub 0, x sub 1 menos x sub 0, porque estos que representan mi 0, esto es 1, esto es el 2 y este es el 3. Así estamos definiendo los puntos. Entonces, y sub 1 sería entonces el valor de 6, menos y sub 0 sería el valor de 4, entre x sub 1 es menos 1, menos 2, que es lo que vale x sub 0, ¿verdad? Entonces, hacemos las operaciones matemáticas que tengamos que hacer allí. 6 menos 4 me da 2, y menos 1 menos 2 me da, perdón, menos 1, más 1, perdón, entonces esto me daría como resultado 2. Entonces, luego me voy con el otro punto. Ya tengo este primer intervalo, o sea, estos dos puntos. Aquí creé un punto a partir de estos. Ahora me voy entre este señor y este señor, con los 1 y con los 2, pues, con estos puntos. Ahora va a ser, en este caso la formulita ya va a cambiar y mi formulita va a ser entonces y2 menos y1. Esta formulita no es necesario que la coloquen, solamente para que ustedes vean de dónde van saliendo las cosas, pero una vez que ustedes vayan agarrando el ritmo de las cosas, lo podrían hacer directamente acá, pues, restar sus números. Entonces y2 menos y1 entre x2 menos x sub 1.
Ahora, ¿quién es Y2? Y2 es 9 menos Y1 que es 6 entre 2 menos 1. Hacen su operación matemática allí y eso les va a dar 1. Luego vamos entre este señor y este señor, el otro intervalo que me queda allí. En este caso sería Y3 menos Y2 sobre X3 menos X sub 2. Y3 serían 3 menos 9, que es Y2 entre X2, 3 menos 2. Hacen todas las operaciones matemáticas que deben hacer ahí y les da un valor de 6. Ya tienen entonces estos 3 puntos que calculamos allí. Entonces, fíjense, algo importante, que ustedes lo que están obteniendo aquí son unos valores de f de x o unos valores de y. Estos que están obteniendo aquí a partir de esta formulita que estamos haciendo acá. Entonces, fíjense que si ustedes entonces calculamos estos 3 puntos que están acá, ahora vamos a continuar. La idea es llegar al mínimo. Entonces ahora vamos este punto con este punto y este punto con este punto. Vamos entonces a hacer el cálculo. Aquí sería 1 menos 2 entre, aquí se presenta algo que ustedes tienen que memorizarlo, digamos, de alguna manera. Fíjense, cuando nosotros vamos a tomar aquí los valores para los valores de x, van a ser los valores extremos entre este punto y este punto, entre este punto y este punto que ustedes tienen acá, ¿verdad? Fíjense, entre que es de donde salió esto, de donde salió este 2, que era este punto, de donde salió este 2 y este 1, era esto y esto que está aquí. Entonces ustedes tienen que tomar para esos valores de x los puntos extremos, es decir, el menos 2 o el 2 menos 2, es decir, primero obviamente van a tomar el valor que está más abajo menos el valor que esté más arriba. Repito, van a tomar los puntos extremos. Si lo quieren ver de aquí, ustedes van a calcular ahora otro punto partiendo de estos dos puntos que tienen aquí, del 2 y el 1. Entonces, ¿qué valores de x ustedes van a tomar? Este señor y este señor van a ser los puntos extremos, lo mismo que este que está aquí y este que está aquí. Este sería su valor mayor y este valor menor. Con esto entonces ustedes hacen su operación matemática y les da el valor. Ahora les digo que van a tomar este otro punto. Entonces el 1 con el 6. Entonces este va a ser su valor mayor menos el 1 entre los valores de x. Se van aquí, pueden verlos desde aquí, los valores extremos. Sería este señor y este señor. Les decía 3 menos 1. Hacen su operación matemática y le dan menos 1.75. Ahora finalmente me quedan estos dos punticos acá. También tengo que interpolarlos. Una vez que yo interpole estos dos puntos acá, obviamente va a ser el valor mayor. Lo voy a hacer acá abajo para que lo vean. Mi valor mayor es el de abajo, 1.75 menos 0.25 entre. ¿Cuáles son los valores de x que voy a tomar? Agarran sus valores extremos, como lo estoy diciendo. Sus valores extremos son el 3 menos 2. Valores extremos, si me voy aquí, viene, fíjense, ¿ve? El menos 2 y el 3. Estoy ya en la última interpolación. ¿Cuáles son mis valores extremos de x? Este señor y este señor. Cuando estaba en la interpolación anterior, que era esta que está acá, ¿verdad? Esta interpolación, yo le decía tomen los valores extremos. Estaba en estos dos, tomé mis valores extremos, el menos 2 y el 2. Después cuando estuve acá en la otra interpolación, que era este señor, perdón, estaba acá, menos 2 y 2, fíjense, tomé mis valores extremos y luego tomé menos 3 y menos 1 porque estaba haciendo la interpolación en este punto, de estos puntos. Lo que tienen que estar pendiente allí de los valores extremos que ustedes van a tomar para la parte de x. Listo, una vez que hacen su operación matemática allí, esto le da menos 0.3 como tienen ahí en la guía también. Una vez que ustedes tengan todos esos puntos listos, ya tienen todas las interpolaciones, entonces vamos entonces a construir el polinomio que me están pidiendo. El polinomio que le están pidiendo parte de una formulita que tienen allí en la guía que les dice que f de x igual a b sub 0 más b sub 2
de x menos x sub 0 más b sub 2 de x menos x sub 1 más, dependiendo de la cantidad de datos que tenga, hasta b sub n, pues, de x menos x sub 0 por x menos x sub 1, dependiendo de la cantidad de datos que tenga. Ahora, ¿qué representa o quiénes representan mis puntos b sub 0, b sub 1? Aquí es b sub 1. B sub 0, B sub 1, B sub 2 y B sub 3 son los valores que yo fui obteniendo a través de la interpolación. Eso van a ser mis valores de B sub 0. Fíjense, les decía que esto representa el 0 porque esto es mi B sub 0, esto es mi B sub 1, B sub 2 y B sub 3, que sería este señor que está acá. Estos serían entonces los valores que yo estuve obteniendo a través de la interpolación. Entonces lo representamos acá. B sub 0 entonces sería el 4. Fíjense, porque van a ser, no son los valores de x, son los valores de y. Por eso les acoté acá que lo que ustedes están obteniendo acá son valores de y o de f de x, la contraimagen de x, pues. Es lo que están ustedes obteniendo acá con estas interpolaciones que estamos haciendo. Entonces B sub 0 sería entonces 4 más B sub 1 es 2 por x menos x va a ser x. Entonces tienen que tener lo que x sub 0 es, aquí me va a dar positivo, menos por menos me da más. Ponemos de una vez una formulita. B sub 0 entonces les decía que es 4, B sub 1 es 2, que es el otro punto este que les dio que en el extremo, el primero, por x menos x sub 0. X sigue siendo x sub 0 es estos puntos, menos 2 menos por menos me va a dar más, menos 0,25. ¿Por qué? Porque ese es el valor de B sub 2. Entonces B sub 2 por x menos por menos me va a dar más x sub 0. X sub 0 vale menos 2 por x menos x sub 1. X sub 1 es menos 1. Menos por menos o menos, sí, menos por menos da más, entonces x más 1. Ahora el otro punto es menos, que es B sub 3, 0.3 por, fíjense cómo va esto de manera, digamos, progresiva. Fíjense que aquí en el primer término, cuando teníamos B sub 1, es x más 2. Ya cuando voy al término de B sub 2, le voy agregando x más 1. Ahora, cuando voy aquí a menos 0.3, va a ser x más 2 por x más 1. Fíjense que por eso les digo que cuando le vayan agarrando la vuelta, bueno, ya se les va a hacer más fácil. Entonces, cuando van aquí al último término, ya va a ser x más 2 por x más 1 por, ahora viene con este término, x menos 2. Fíjense entonces, les repito, B sub 0 es 4, B sub 1 es 2, que son estos numeritos que tienen acá arriba. Estos numeritos son los que representan B. Estos primeritos que me dieron acá cuando hice la interpolación. Para el primer término es x menos x sub 0, que x sub 0 representa este menos 2 que tienen acá. Este menos 2 de la tabla. Después vienen con B sub 2. B sub 2 es menos 0.25. Menos 0.25 por, va a ser ahora x más 2, o sea, por este término que tenían aquí, por el otro término de x que sigue, que sería en este caso menos 1, por x más 1. Guían por las formulitas, bueno, le van agarrando la vuelta, como les digo, menos el otro término que es B sub 3, menos 0.3 por, ahora les debería venir x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, que les va a dar esto que está aquí. En este caso x sub 2 es 2, por eso le da x menos 2. Y este sería entonces el resultado final de su ejercicio, de lo que le están pidiendo. Le pedían los puntos de interpolación y a partir de esos puntos, o a partir de la tabla de los puntos, hacer el polinomio de interpolación de Newton. Veamos entonces otro ejemplo de lo que es diferencias divididas finitas. En este ejemplo me piden la misma, este ejemplo que ustedes tienen en los ejercicios propuestos, pues al final de la guía, están unos ejercicios allí propuestos, entonces este es uno de los ejercicios que saqué de allí para que ustedes vieran este ejercicio. Pues. Fíjense, le piden calcular el polinomio de interpolación de Newton para los siguientes datos. Entonces, el mismo procedimiento de lo que hicimos anteriormente. Ustedes lo pueden poner de forma vertical para que se les haga más fácil, valores de x, valores de y.
0, 0.9, pero esto es negativo, es lo que tienen en la guía, 0.9 menos 6, 1.2 con 9 y 1.5 con menos 12. Estos son los valores entonces que tenemos nosotros de ese ejercicio que nos están dando. Entonces, ya, como les dije, el primer término va a ser los puntos punto 0, punto 1, punto 2, punto 3 y el punto 4. Son sus puntos, 4 puntos. Entonces, lo primero que vamos a hacer es aplicar la formulita que ya le dije, los valores de y entre los valores de x de estos dos primeros puntos. Fíjense, ya podemos hacerlo directamente, sería y1 que es 0 menos y sub 0 entre x sub 1 que es 0.6 menos x sub 0, x sub 1 menos x sub 0. Hacemos la operación matemática allí y esto nos va a dar 10. Vamos entonces ahora entre este punto y este punto. Empezamos con acá, con y2. y2 es menos 6, menos y1 que es 0, entre x2 que es 0.9, menos x1 que es 0.6. Hacemos la operación matemática allí, y esto nos va a dar menos 20. Nos vamos ahora a este punto y este punto. Este y sub 3, 9 menos y sub 2, menos 6, entre 1.2 que es x2 menos x sub 1, x sub 2, perdón, x sub 3 menos x sub 2, que x sub 2 es 0.9. Hacen sus operaciones matemáticas allí y esto le va a dar 50. Ya tenemos entonces, me falta entre este punto y este punto. Serían menos 12 menos 9, sería y4 menos y3 entre x4 menos x3, serían 1.2, hacen su operación matemática y le dan menos 70. Okay, ya tenemos entonces estos 4 puntos de interpolación. Vamos entonces a seguir calculando los otros puntos de interpolación entre este y este señor. Fíjense, este sería mi valor mayor. Llegamos, si seguimos la secuencia, podríamos decir que entonces esto es el punto 5, diríamos esto es y5 menos y4, o más bien y6 menos y5, para no decir que este y4, confundirlo con esto. Menos 20 menos 10. Ok, entonces entre aquí, recuerden lo que les dije, para este punto, cuando lleguen a este punto, van a tomar los puntos intermedios para los valores de x. Yo estoy entre este señor y este señor, ¿verdad? Entre estos dos puntos que vienen de aquí. ¿Cuáles son mis puntos extremos de allí? El 0.9, que es el mayor digo porque está abajo, menos 0.3. Eso serían entonces mis valores extremos. Perdón, el 0.3 es positivo. Vi aquí el negativo pero de la fórmula, sería menos 0.3. Menos 0.3. Viéndolo de acá, como les digo, pues ustedes están entre este y este valor, toman sus puntos extremos para x. Si lo vemos desde acá, 0.9 y 0.3. Los valores extremos de lo que están tomando en este caso estos puntos que están acá. Ahora nos vamos aquí entre este señor y este señor. Ya sabemos que este es el mayor. 50 menos 20 entre los valores de x van a ser sus puntos extremos. Estos dos señores son los puntos extremos. 1.2 menos 0.6. Fíjense, valores extremos de x, 1.2, 0.6. De esos puntos que yo estoy calculando, son mis dos valores extremos. Me voy entre este y este señor. Ahora serían menos 70 menos 50 sobre mis puntos extremos, este señor y este señor. 1.5, 0.9. Mis puntos extremos para x. 1.5 menos 0.9.
Bueno, acá hacen en estos 3 puntos hacen sus cálculos matemáticos. Este le va a dar menos 50. Ustedes lo comprueban allí con su calculadora. Por lo menos aquí toman 3 decimales por lo menos para que nos den los valores. No se alejen tanto los valores. Entonces estos son los puntos que me dan para esa segunda interpolación que estoy haciendo. Ahora me voy a interpolar entre este señor y este señor. Fíjense, el mayor porque está abajo, que 116,66 menos 50 entre mis puntos extremos. Siempre lo ubican acá, lo ubican acá. 1.2 menos 0.3. Fíjense, acuérdense de esto. Ahora bien, otro punto para interpolar este señor con este señor, es decir, 116,666 menos 50 entre los valores de x, pero en sus puntos extremos, 1.2 y 0.3. 1.2 menos 0.3. Fíjense que ese negativo es de la fórmula más no del número. Pues fíjense que acá 1.2, 0.3, mis valores extremos son positivos. Hago los cálculos allí, esto me da 185.177. Y el otro punto que surge aquí para interpolar es menos 200 menos 116,666 entre mis valores extremos 1.5 y 0.6. Sería 1.5 menos 0.6. Hago los cálculos que tengo que hacer allí, me da menos 351,844. Ahora finalmente me queda para hacer una última interpolación entre ellos y va a ser menos 351.844 menos 185,177 entre mis valores extremos 1.5 menos 0.3. Y esto me va a dar menos 447.517. Hasta ahí entonces yo dejé de interpolar. Ahora, ¿qué voy a hacer? Construir el polinomio que me están pidiendo. Para construir el polinomio, recuerden que ustedes tienen la ecuacioncita o la formulita que les di en el ejercicio pasado, donde tienen que colocar los valores de b sub 0 y los valores que van a ser los valores de b sub 0 van a ser esos valores o esos puntos de interpolación que conseguimos. Entonces, acuérdense que entonces f de x, b sub 0, que b sub 0 es este primer señor que tienen acá, que sería entonces menos 3 más b sub 1, que es 10, por x menos x sub 0. X sub 0 es 0.3. Más el otro punto, que sería, recuerden que siempre son los puntos que están, o los primeros puntos que calcularon en cada interpolación que fueron haciendo. Entonces el otro punto, que es b sub 1, b sub 2, sería menos 50, negativo, entonces sería menos 50 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1, que x sub 1 vendría siendo 0.6, ¿cierto? Ok, vamos entonces con el otro valor, más sería, tomamos este otro punto que sería b2, 185,177 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2, que sería este señor, menos 0.9. Luego, nuestro último punto, que es menos 447,51 por x menos x sub 0 por x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Entonces allí tenemos nosotros formulado nuestro polinomio que nos están pidiendo. Con este polinomio ustedes meten cualquier valor de x en este polinomio, o los valores que tienen de x acá, el 0.3 por ejemplo, sustituyen donde está la x, hacen todas sus operaciones matemáticas y tiene que darle este valorcito que está. Luego meten el 0.6, tiene que darle este valor y así. Por eso construimos entonces a partir de esta tabla, llegamos a este polinomio pasando por los puntos de
interpolación o los puntos intermedios que hay entre cada uno de estos puntos que fuimos tomando para entonces llegar a este polinomio. Esto es lo que entonces tiene que ver con diferencias divididas finitas. Bastante sencillo, lo único que tienen que estar pendiente de los cálculos que están haciendo. Ok, señores, tenemos ahora el polinomio de interpolación de Lagrange. Los polinomios que nosotros estamos obteniendo son únicos, pero lo que va a variar es la forma de cómo lo vamos a conseguir. A través de este método de Lagrange también podemos conseguir estos polinomios de interpolación. Entonces también me dan una tablita como la que me dieron anteriormente. Va a variar entonces las formulitas o los métodos que voy a aplicar para obtener ahora este polinomio por medio de este método de Lagrange. Entonces, fíjense que ustedes en el material que tienen PDF tienen todas las fórmulas que van a utilizar para este método. Lo primero entonces que ustedes le dan su tablita, le piden construir el polinomio. Entonces ustedes tienen ahí una formulita que es de la siguiente manera: más y sub 1 por y sub 1 de x más y sub 2 de y sub 2 de x más y sub 3 de y sub 3 de x. Fíjense, ustedes plantean esa primera formulita que tienen ahí y hacen la sustitución inicialmente para que ya vayan trabajando organizadamente. Pueden sustituir sus valores de y sub 0, y sub 1, y sub 2 y y sub 3. ¿Por qué? Porque son estos valores que ustedes tienen aquí en su tabla. Y sub 0. Y sub 0 vale 1. Me queda 1 por y sub 0 de x más y sub 1 vale menos. Negativo menos 1 de y sub 1 de x más y sub 2 vale 3 por y sub 2 de x, y el otro valor es menos 2 y sub 3 de x. Entonces ya ustedes tienen la formulita para calcular el polinomio de interpolación de Lagrange. Le falta conseguir, ya consiguieron los y, le falta conseguir los y sub 0, y sub 1, y sub 2 e y sub 3. Eso también son una formulita que se tienen que aplicar, que al final cuando ustedes tengan ya esos digamos esos polinomios, esas reglas, sub 0, sub 1 y sub 2 y sub 3, lo que hacen es sustituirla acá y ya obtenemos entonces el polinomio que me están pidiendo. Entonces, ¿cómo obtenemos y sub 0 de x? Fíjense, es bastante sencillo. Como les digo, lo que tienen que estar es pendiente de lo que están haciendo, pues. Entonces, para obtener y sub 0 de x, ustedes lo que van a hacer es hacer tanto en el numerador como el denominador, hacer unas multiplicaciones de uno de los términos de la tabla. ¿Pero de qué manera? Fíjense, vamos primero, x siempre va a ser x menos 0. Voy a empezar, digamos, de aquí. Estoy empezando. Acuérdense que yo les dije en el primer los ejercicios que hicimos anteriormente que esto lo tomaban como el punto 0, el punto 1, el punto 2 y el punto 3. Entonces, estos son mis valores 0, x sub 0 y y sub 0. Entonces, voy a empezar por y sub 0. Voy a empezar con este punto que está acá. Entonces, x menos x sub 1. Voy a obviar x sub 0. Es decir, no lo voy a restar a x, no le voy a restar el punto donde estoy, sino voy a saltarlo y va a ser x menos x sub 1 por x menos x sub 2 por x menos x sub 3. Fíjense entonces que lo que hice fue obviar nada más, perdón, aquí me equivoqué, 4, que es el numerito este que está acá arriba, el 0, el 2 y el 3, 0, 2 y 3. Lo único que hice fue obviar el punto donde estaba iniciando. Para el denominador, estoy solamente con los valores, trabajando con valores de x. Para el denominador, también vamos a obviar ese numerito. Entonces, ¿de qué manera vamos a hacerlo del denominador? Van a hacer la multiplicación de menos 2, que es el punto donde estoy, menos, no le van a restar ese mismo número, van a restar el siguiente, menos 0, por el menos 2 se va a mantener, ahora menos 2, por el menos 2 se mantiene, menos 4. Son las reglas.
como les digo, esa formulita las tienen en su PDF, vean de dónde, cómo salen. Yo acá les estoy dando la manera, digamos, más práctica para que vayan viendo de dónde sale cada uno de esos números que tienen ahí. Entonces, lo que estoy haciendo entonces es obviando aquí en el denominador la resta de menos 2 con menos 2. Lo que estoy haciendo es restar, digamos, x sub 0 menos x sub 1. Mismo procedimiento que hicimos en la parte de arriba, obviando ese punto donde estoy. Una vez ustedes hacia arriba no hay mucho que hacer porque hay unas variables. Bueno, esto podríamos obviar esto y decir que es x por x menos 2 por x menos 4. Bueno, ya eso lo podemos hacer en otro paso. Y empiezan entonces acá, hacen sus cálculos matemáticos acá. Y esto les va a dar menos 48, que es el primer valor, el primero que estamos obteniendo entonces, el i sub 0. Ok, vamos ahora con i sub 1 de x. I sub 1 de x es el mismo procedimiento que utilizamos en la parte de arriba, pero ¿qué pasa? Que ahora vamos a obviar, voy aquí, voy a este punto, el 1. Voy a obviar este punto arriba. X menos, voy a empezar aquí, menos, voy a poner 2 de una vez, menos por menos es más, por X, este punto lo voy a saltar porque es donde estoy, me voy para este, menos 2, por X menos 4. Fíjense. Entonces, entre, mismo procedimiento que hice en la parte anterior, voy a agarrar, voy a mantener fijo el 0, en este caso, porque es el punto donde estoy, 0 menos 2 multiplicado por 0, voy a saltar ese 0, voy aquí al otro punto, menos 2 por 0 menos 4. Hago todos los procedimientos que tenga que hacer arriba. Como les digo, no hay mucho que hacer por ahora. Entre, aquí hago las restas y las restas que tengo que hacer y luego las multiplicaciones. Esto me va a dar 16. Me voy a i sub 2 de x. i sub 2 de x, me voy dando el mismo procedimiento. X, voy ahora en este punto, voy a hacer x menos, empiezo por acá, menos por menos da más, de x más 2, x menos 0, me toca el punto donde estoy, lo obvio, entonces me queda x menos 4. Entre, estoy en este punto, sería entonces 2 menos por menos da más, menos este 2. Me voy entonces, el 2 lo mantengo fijo, 2 menos 0 por, estoy en el 2, lo salto, 2 menos 4. Hago las multiplicaciones. En la parte de arriba, como les decía, bueno, aquí puedo hacer x porque x menos 0 es x. X menos 4. Entre, abajo me va a dar menos 16. Y me voy finalmente a i sub 3 de x. i sub 3 de x, ahora voy con el punto 3. Coloco la x, menos por menos da más, por x menos 0, que es el otro punto, por x menos 2, y por x menos 4 no lo voy a multiplicar porque es el número donde estoy. Entre, mantengo fijo este 4, menos, vamos a poner 2 de una vez, menos por menos da más, por 4 menos 0, por 4 menos 2. X más 2 me va quedando por x menos 2 entre 48. Y ya yo tengo entonces los valores que necesitaba para mi polinomio i sub 0, i sub 1, i sub 2 e i sub 3. Lo que hago es sustituir simplemente. Entonces, i sub 0, todo este señal que está aquí, x menos 0, bueno, que podría ser x nada más para no tener que copiar tanto, que no se nos haga muy largo el polinomio. X por x menos 2 por x menos 4 entre menos 48.
más y sub 1 que valía 1, en este caso me va a dar negativo porque era negativo, menos, ahora viene con y sub 1 que es x más 2 por x menos 2 por x menos 4 sobre 16 más 3 que multiplica a y sub 2 que es x más 2 por x menos 4 entre menos 16. Y finalmente menos 2 que multiplica y 3 que es x más 2 por x menos 2 sobre 48. Vamos aquí y cerramos acá. Y listo. Ya ustedes tienen entonces su polinomio por el método de interpolación por el método de Lagrange. ¿Qué les pido yo acá al final? Pudieran ustedes hacer una... Si tienen que simplificar algo, simplifiquen. Vamos ahora con otro método también de interpolación, pero esta vez de splines. Vamos a empezar con el de grado 2. Nos dan una tablita como la que nos han dado anteriormente, pues con los datos. Lo primero que nosotros vamos a hacer con esta tablita es buscar, o sea, saber la cantidad de intervalos que vamos a tener. Es tan sencillo como 3 con 4.5 va a ser nuestro primer intervalo entre estos dos puntos. Otro intervalo va a ser 4.5 y 7. Otro intervalo va a ser 7 y 9. Estos son nuestros tres intervalos. Este con este, este con este y este con este. Entonces va a ser nuestros tres intervalos de interpolación. Ahora, en cada uno de estos intervalos nosotros vamos a definir una función polinomial o definir unas funciones polinomiales o unas ecuaciones que van a ser de grado 2 porque obviamente estamos trabajando con splines de grado 2. Esas ecuacioncitas están también en su material. No tienen que matarse buscando esas ecuaciones. Son las ecuacioncitas que tienen ahí en su material. De splines de x va a ser igual. En este caso, como tenemos tres intervalos, van a tener por ahora, en esta primera parte que estoy haciendo, estas tres ecuaciones. X1 cuadrado, así las van a formar porque estamos con los splines cuadrados. Sí, siempre y cuando x pertenezca a este intervalo, el primer intervalo de 4 a 4.5. La otra ecuación, a2 de x cuadrado más b2 de x más c2, siempre que x pertenezca al otro intervalo que tienen ahí de 4.5 a 7. Y la última es a3 de x cuadrado más b3 de x más c3 si x pertenece o está en el intervalo de 7 y 9. Okay. Esas son nuestras tres primeras ecuaciones que tenemos. Pero ahora nosotros debemos hacer que nuestros puntos de x pasen por cada una de estas ecuaciones que están acá. Entonces, o que estos puntos o estas ecuaciones, nuestros splines, pasen por los puntos de la tabla. Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso nosotros? De la siguiente manera. Nosotros vamos a tener un primer split de S de 3, que es el primer punto de X que tenemos allí, ¿verdad? Que S de 3 es igual a 2.5 en el valor de Y. Pero vamos nosotros ahora con este punto y esta primera ecuación a formar una ecuación con ese punto. A1 va a ser entonces, va a seguir nuestra primera, una de las incógnitas que nosotros tenemos. Se colocamos A1 por x cuadrado. X es el valor de S. Perdón, el primer valor de la tabla, que en este caso es 3. Sería 3 al cuadrado más B1. B1 es una incógnita que no conocemos por X. X vale 3 más C1 es otra incógnita. Esto tiene que ser igual a 2.5. Ustedes ordenan bien esta ecuación, haciendo los cálculos, le va a quedar 9
A1 más 3B1 más C1, esto es igual a 2.5. Ok, mi ecuación. Ahora, otra ecuación con el spline, pero cuando el punto vale 4.5. Fíjense, de aquí se van a desprender dos ecuaciones. ¿Por qué se van a desprender dos ecuaciones? Porque el 4.5 pertenece al primer intervalo y también pertenece al segundo intervalo. Por lo tanto, voy a hacer dos ecuaciones con ese mismo punto. Una va a ser con A1 y las otras van a ser con A2. Fíjense de la siguiente manera. Con A1 primero va a ser A1 por X. X vale 4.5 al cuadrado más B1 por X. Ok, entonces para el otro punto, ese de 4.5, fíjense que el 4.5 está en el intervalo 1 y está en el intervalo 2. Por lo tanto, me van a aparecer dos ecuaciones de ese mismo punto. Una con los términos A1 y la otra con los términos 2. A, B y C en 2. Pues. De la siguiente manera. Dice A1 de 4.5 al cuadrado más B1 de X que vale 4.5 más C1. Esto va a ser igual a 1. Y la otra ecuación que se va a formar es A2 de 4.5 al cuadrado más B2 de 4.5 más C2. Esto igual también a 1. Ahora bien, me voy con el 7. El otro punto que tengo ahí es el spline de 7. Fíjense que también está en el intervalo 2 y está en el intervalo 3. Por lo tanto me van a aparecer dos ecuaciones. Una ecuación en el intervalo 2, A2 de 7 al cuadrado más B2 por 7 más C2. Esto es igual a 2.5. Y la otra en los términos o con las variables A3, B3 y C3. O las constantes, los términos A3, B3 y C3. 7 al cuadrado más B3 por 7 más C3 es igual también a 2.5. Fíjense, ya entonces ahora me falta hacer solamente S a la 9, que no está en ningún intervalo, igual que el 3, en dos intervalos o no se repite en otro intervalo. Entonces solamente me aparece una ecuación de él con las variables o los términos A3, B3 y C3. A3 por 9 al cuadrado más B3 por 9 más C3. Esto va a ser igual a 0.5. Y entonces ya tengo mis ecuaciones planteadas. Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Tengo 6 ecuaciones, pero tengo 9 incógnitas. Tengo 6 ecuaciones y tengo 9 incógnitas. 6 ecuaciones y 6 incógnitas. Fíjense que yo de esta manera no puedo resolver un sistema de ecuaciones cuando tengo 6 ecuaciones y 9 incógnitas, porque debería tener 9 ecuaciones para resolver o ubicar esas 9 incógnitas. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en este caso? Para este caso, entonces vamos a aplicar ahora el criterio de la derivada, de la primera derivada, para ubicar esas ecuaciones que nos están faltando. ¿De qué manera nosotros vamos a aplicar ese criterio? Fíjense, ustedes tienen allí en el material, tienen también la manera como van o cómo quedan derivadas estas ecuaciones. Entonces yo tengo que buscar esas dos ecuaciones, o las voy a, digamos, las ecuaciones esas dos ecuaciones que me faltan, las voy a ubicar a través de, les decía que tenemos entonces 6 ecuaciones con 8 incógnitas, con 9 incógnitas. Entonces no podemos resolver un sistema de ecuaciones de esa manera. Entonces nosotros vamos a hacer uso del criterio de la derivada. Entonces nosotros necesitamos que los splines tengan derivada continua de orden k menos 1 igual a 1. O sea, es decir, la primera derivada que sea continua.
Entonces, esa es la manera como quedan las derivadas, la tienen también allí en el material que les proporcioné, que es de esta forma, quedan así. Una vez que ustedes deriven, si E pertenece en el intervalo 4 de 3 a 4.5. La otra sería 2 a 2 de x más b2 si x pertenece desde 4.5 a 7, y la otra sería 2 a 3 de x más b3 si x pertenece a 7 a 9, en el intervalo 7 a 9. Entonces, esta derivada está formada por segmentos de rectas que pudieran presentar discontinuidades en los intervalos. Entonces, ¿dónde se presentan esas discontinuidades? Donde hay cambio de intervalos, o donde hay esas posibles discontinuidades. Entonces, ¿dónde hay cambios de intervalos? Digamos, de aquí, perdón, aquí y aquí. Es decir, con el 4.5 y el 7. Esos serían entonces esos valores, lo que es x igual a 4.5 y x igual a 7, de posibles puntos de discontinuidad, que es donde está aquí se presentan esos intervalos de discontinuidad. Entonces, digamos, si lo ven de otra manera, bueno, el 4.5 está en este intervalo, está en este intervalo, el 7 está en este intervalo y también está en este intervalo. Estos serían mis posibles puntos de discontinuidad, es decir, el 4.5 y el 7. Entonces, esa primera derivada que nosotros estamos formando a partir de las ecuaciones de Spline, entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente para ubicar. Estamos tratando de ubicar otras ecuaciones más, porque como les dije, tenemos 6 ecuaciones, 9 incógnitas, necesitamos ubicar otras ecuaciones más. Entonces, partiendo de aquí, yo voy a decir 2 a 1 de x va a ser 4.5 más b1 va a ser igual a 2 a 2 por 4.5 más b2. Yo voy a igualar estas dos ecuaciones para que ellas puedan ser continuas en este punto. Entonces ahora voy a hacer lo mismo, pero con el 7 ahora. Entonces sería, pero en este caso, 2 a 2 por 7 más b2 va a ser igual a 2 a 3 por 7 más b3. Entonces, esta ecuación, ustedes, bueno, ordenando estas ecuaciones acá, me debería quedar 9 a 1 más b1 es igual a 9 a 2 más b2. Y esta me debería quedar 14 a 2 más b2 es igual a 14 a 3 más b3. Entonces ya tenía 6 ecuaciones por allá. Esta sería mi ecuación 7 y esta sería mi ecuación 8. Tengo 8 ecuaciones ahora, pero sigo teniendo 9 incógnitas. Entonces, ¿qué pasa? Ya yo no tengo de dónde ubicar más ecuaciones. Entonces, yo por conveniencia, para que el ejercicio pueda ser resolvible y pueda obtener, porque el objetivo es buscar los valores de A1, A2, A3, A4, perdón, A1, A2 y A3, y después B1, B2 y B3 y C1, C2 y C3, ese es el objetivo. Entonces, pero no lo puedo resolver si tengo 8 ecuaciones y 9 incógnitas. Entonces, por conveniencia se hace A1 igual a 0. Es decir, si nosotros hacemos A1 igual a 0, esta era la, como estábamos haciendo, teníamos nuestras ecuaciones. Si yo hago eso, entonces aquí estoy eliminando este término de A1 y ya A1 no va a existir. Ya entonces no tendría 9 incógnitas, tendría 8 incógnitas, y 8 ecuaciones. Y con eso puedo resolver mi sistema de ecuaciones. Ahora bien, ¿qué pasa con ese sistema de ecuaciones? Ese sistema de ecuaciones tienen que resolverlo hay programitas que permiten resolver ese problema. Yo no le voy a pedir que lleguen hasta allí. Lo más que le voy a pedir es que lleguen hasta la matriz, que formen su matriz o que formen las ecuaciones. Son 9 ecuaciones en este caso, formen sus 9 ecuaciones o 8 ecuaciones, las que sean necesarias formar dependiendo del ejercicio, pues.
Entonces, tienen todas sus ecuaciones y listo, hasta ahí podemos llegar. No le voy a pedir que ubiquen los valores de A1, B1, no, porque va a ser un poquito más largo. Van a tener, por ejemplo, en el ejercicio se hizo a través de, en el ejercicio que tienen en el material que les dejé, este mismo ejercicio se hizo a través de un programa llamado Mathematics, que tal vez lo consigan en internet y sea facilito para ustedes, pero no vamos a mezclar un poquito con eso para no complicar la situación. Entonces dejamos, o me interesa que planteen las ecuaciones, por lo menos sepan cómo plantear las ecuaciones, cómo utilizar el método de interpolación de splines y llegar hasta ahí, hasta las ecuaciones. Con eso, bueno, creo que bastaría. Viene también en el material que tienen allí, tienen los splines cúbicos. Los splines cúbicos, fíjense, revísenlo allí, tienen la misma forma de los splines cuadrados, pero cuando están formando sus ecuaciones, las ecuaciones van a tener forma cúbica, es decir, A1 al cubo más B1 al cuadrado más C1x más D1, por ejemplo. Las ecuaciones, dependiendo de los intervalos que se le vayan a formar en los ejercicios, van a ser entonces ecuaciones cúbicas. Y el procedimiento va a ser el mismo, solo que también otro inciso que tienen que tener en cuenta es que allí van a tener que utilizar también el criterio de la segunda derivada para poder obtener las ecuaciones que le falten. O sea, revisen ese splines cúbicos y cualquier duda que tengan me informan, porque como les digo es el mismo procedimiento de splines cuadrados, solo que tienen que utilizar las ecuaciones cúbicas, pues, y esas ecuaciones las tienen allí, pues. Entonces, como siempre les digo, quedo a disposición de cualquier duda que tengan, se les genere mientras vayan estudiando para el examen. Esto va a ser un examen en línea. Ya ustedes saben cómo es un procedimiento de un examen en línea. Seleccionan su opción, luego me envían la comprobación de acuerdo a lo que ustedes seleccionaron en su examen, pues. Esa es la metodología que tienen. ¿Qué es lo más complicado que veo yo de este examen? Pudiera ser cuando tienen que hay que simplificar en Lagrange, que a veces me queda el polinomio un poco complicadito y entonces hay que simplificarlo lo más posible. Eso pudiera ser si en el examen se les pide que un resultado tiene que estar simplificado. Bueno, en el caso de Lagrange, pues, o sea, hay que simplificarlo, pues, para que puedan ver cuál es la opción correcta. Entonces tienen que practicar mucho esa simplificación, pero del resto, si se dan cuenta, no es nada difícil estos métodos, pues.